Hola, buenas noches. No sé si me están escuchando ahí. Estoy probando el audio, a ver si alguien me puede avisar si se escucha bien mi voz. Hola, hola. Bien, gracias, Ana. Se escucha perfecto, buenísimo. Bueno, ya invité a las colegas que se van a unir. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a explicar en forma de mini taller con una especialista como María Tabuada y Julieta Coleazo, que también se acaban de unir y ya se van a poder conectar. Bien, gracias. Gracias, bárbaro. Bueno, les voy diciendo a las personas que se van conectando que nos pueden ir haciendo preguntas. Yo tengo la computadora acá abierta para poder estar atenta a las preguntas y a las dudas que les vayan surgiendo. Nos gustaría que, como este tema genera tanto debate y genera tanta movilización dentro de cada uno, porque quien no ha padecido en algún momento de la vida alguna, algún tipo de estos micros maltratos que vamos a describir y que vamos a contar con María y con Julieta, ¿sí? Que existen para poder identificarlos bien y para poder aprender bien a poner nuestros límites y para poder protegernos y para ver también qué vías de solución existen y qué podemos hacer frente a ese tipo de comportamientos, tanto si los tenemos nosotros mismos o si otras personas los tienen hacia nosotros, ¿sí? A ver, transmitir, perfecto, aquí aceptar. Muy bien. Hola, ¿cómo Muy andas, bien, Vero? gracias. ¿Cómo ¿Cómo estás? están? Hola, Bien, bien, ¿qué tal? Bueno, ahí me acomodo la camarita. ¿cómo no? ¿Cómo les va a todos? Perfecto. Ay, Bueno, chicas, se las escucha re bien. Ahí le estaba diciendo a la Bueno, gente que se unía que yo iba a estar acá con la compu abierta las para poder ver, preguntas. porque en el celular es medio complicado, por ahí uno no puede alcanzar a leer bien las preguntas o las Ujú. dudas que tengan, buenísimo. así que voy a tener acá abierto la compu para poder leer lo que preguntan. Así que ahí hice una mini presentación del tema que tenemos hoy y que bueno, lo vamos Ujú. a plantear así como mini taller, ¿no? Para poder explicar bien qué son los micro maltratos, ¿no? Que a veces se habla de maltrato, ¿no es cierto? Y a uno se le viene a la imagen a la cabeza o a todos se le viene, ¿no? Esto de la mujer golpeada, de cuando hay agresión física. Pero, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Con los maltratos más invisibles, más imperceptibles, con aquellas conductas que a veces padecemos sin darnos cuenta o que a veces en la vida, en el transcurso de la vida, empezamos a sentirnos mal y no sabemos ni por qué, porque nos empezamos como a acostumbrar, empezamos a decir, bueno, no, pero esta persona es así, tiene esa manera de hablar o tiene esa manera de ser. No sé, chicas, qué opinan, ¿no? Pero a veces es como que esto hay como Sí, que comenzar, ¿no? A hablarlo y a informarse más y a informar más porque a veces uno atraviesa momentos en la vida que tiene ciertos vínculos y que empieza a sentirse como mal, pero no sabe por qué bien. Y a veces no identifica por ujú. el desconocimiento de que está padeciendo ciertos maltratos que son imperceptibles, invisibles, ¿no? Y que hoy los llamamos en este vivo mini taller micromaltratos. Así que Vero, bueno, yo las tengo dejo que una se presenten. consulta. Sí, yo Sí, no la veo a Julieta, no sé si es que yo no la veo o es que no se unió todavía.
Está Juli, sí, sí, Estoy está acá. Juli. Ah, porque ¿sabés qué? Yo voy a Sí, intentar salir y volver a entrar a ver si la veo, porque si Dale, no no la voy a ver en todo el vivo. dale. ah, Me pedís vos y a ver, ahí se salió. mm. Capaz que ella me vuelve a pedir. Bueno, mientras acá Ahí está. estaba leyendo, estaban el tema de los micromaltratos, ¿no? Que como Ujú. decías, se tienden a minimizar y a naturalizarse, ¿no? Como quedar, bueno, no pasa nada, ¿no? Un tema importante. Sí, ¿Ahí me ves? Ahí te veo perfecto, ahí sí, sí. porque viste, me faltaba una parte. Bien. Genial, Genial. Viste, buenísimo. difícil. Buenísimo. Encima con la tecnología, difícil si uno no se ve para colmo, ¿no? Sí, 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 Poder tal conversar. cual, tal cual. Bueno, las dejo conversar, después yo hago mi aporte, así no las interrumpo. No, si quieren, preséntense, porque Ah, quién bueno, mejor que ustedes para poderse presentar, porque yo, bueno, ahí estaba comentando a la gente que Claro. recién ingresaba, que iba a estar con ustedes dos, pero bueno, no las presenté, ¿sí? Así que bueno, para que ustedes puedan Bueno, decir el área en que trabajan y todo eso. muy bien. Dale, Julia, arranca. arranco. Sí, sí, dale. Bueno, me presento, mi nombre es Julieta Collazo, soy licenciada en Psicología de la UBA, hace ya casi 13 años. Me dediqué a la clínica de adultos y de parejas. También tengo formación en familias, o sea, en lo que es sistémica, y realmente este tema, por eso me convocaba, porque aparece mucho, ¿no? En el consultorio, a veces sin conciencia, ¿no? Un poco como decíamos. Y bueno, creo que es Clínica importante hablarlo. de adultos En lo y que es de terapia de pareja. pareja se trabaja bastante para poder hacer que eso se vea por un lado lo que impacta y tratar de mejorarlo, ¿no? Bueno. Este, Bueno, yo me llamo María, Tabuada mi apellido, como ustedes ya muchos saben porque me han visto en otros vivos, atiendo y acompaño a personas a sanar heridas emocionales, heridas que fueron producto de las de situaciones de violencia vividas, física, emocional, psicológica, y que como han generado grandes dificultades en el crecimiento emocional, las ayuda a que puedan recuperar la autoestima, la seguridad en sí mismas, lo que se llama la autoconfianza. Eh, por eso creo que un poco yendo al tema de hoy, a mí en lo personal me gusta mucho porque creo que yo y muchas de las personas que hemos nacido, ¿no? Siempre marco lo generacional porque no es un dato menor, desde 1960, siempre digo, en este caso hasta el 2000 y pasado el 2000 también, hemos sido criados en un ambiente en el cual era normal ciertos roles sociales que ya estaban preestablecidos y un poco rígidos, ¿no? O sea, como que se esperaba de que el varón fuera el proveedor. Imagínense nuestros abuelos, ¿no? Y en algunos lugares les voy a contar de Latinoamérica, sucede mucho en Centroamérica, porque uno que va teniendo contacto con muchas personas va viendo que hay muchas cosas que se siguen socialmente repitiendo, ¿no? Donde el varón trabaja, como trabaja de alguna forma tiene que ir a su casa después y se lo tiene que atender, y la mujer tiene que ser la que está en la casa cuidando a sus hijos, dedicarse a las tareas domésticas, y eso de alguna forma va generando roles rígidos, bien rígidos entre lo que es ser varón y lo que es ser mujer. Y esos roles rígidos van después, a ver, impregnando toda nuestra vida, porque nosotros aprendemos a ser hombres o a ser mujer de acuerdo a la cultura en la que vivimos. Entonces, imagínense en que si la cultura en la que nosotros vivimos tiene estos roles tan rígidos, vamos a tomar como normal o como natural un montón de conductas que después vamos a explicar con las chicas, que hoy por hoy podemos llamarles y ponerles este nombre que se llama micromaltratos, que antes eran como de alguna manera normales, habituales. O sin saberlo, y vamos a generar de alguna manera un micromaltrato.
imagínense en un ejemplo nomás que no me acuerdo si los comenté con ustedes, pero en las novelas de antes, la protagonista cuando estaba enojada le daba un cachetazo al muchacho y era común que el muchacho cuando estaba enojado con la chica la forzara para darle un beso y así se arreglaba la situación. O también había un montón de lo que se llamarían programas de humor, donde en esos programas de humor había mujeres desnudas o casi desnudas y lo gracioso era mostrar el cuerpo de la mujer como si fuera un objeto. Estas cosas que hoy uno las puede mirar desde otro lugar, en ese momento nadie las cuestionaba y todo el mundo socialmente aceptaba y miraba y visibilizaba esto como si fueran de alguna manera algo normal. Y esto es un poco lo que hay que enmarcar. No sé si Vero querés contar un poquito lo que serían los micromaltratos y aportar algo para que la gente nos pueda seguir, Sí, ¿no? justo siguiendo el hilo de lo que vos contabas, con respecto, bueno, a la cultura, a la crianza, de dónde venimos, ¿no? De dónde parten esas cosas, como para tener un poco, ¿no? De comprensión de que estas cosas no surgen, ¿no? De la nada, porque a las personas se le ocurren, sino porque fueron transmitidas, ¿no? De padres a hijos y de una cultura en donde eso estaba bien. Acá alguien justamente decía, de hecho está tan generalizado el machismo, dice Estefanía, que a la mujer que no realiza esas tareas se la tilda de vaga y irresponsable, dice. Y es así, tal cual, ¿no? Es como que está, eh, por eso decía, ¿no? De que es como invisible. Uno de los micro maltratos que acá estaba, ¿no? Investigando dentro de los distintos tipos de micromaltratos que uno puede encontrar, eh, que, digamos, ninguno tiene que ver con lo físico, ¿sí? Acá no estamos hablando nada de lo físico, sino de cuestiones psicológicas y que a veces se tornan imperceptibles. Una de ellas tiene que ver con cuestiones que a veces en el hecho de que cuesta la convivencia, ¿no? A veces es como que eh, quedan invisibilizadas. Por esto que decía, ¿no? Está tan generalizado de que las tareas las hace la mujer que acá lo voy a leer tal cual, porque como son cosas que dicen en otros países, pero bueno, acá como tenemos gente que se une de distintos países, me dirán si es así, eh, pero uno de los micromaltratos que encontré es el tema del desorden. El típico holgazán, el que le dicen bolsa en Venezuela, huevón en Chile, desobligado en México. Eh, Dejan, ¿no? Las botellas vacías en el lugar que las consumieron, los cajones abiertos, es decir, un cajón que se abre no se cierra, y por donde van caminando van dejando huella de desorden en la casa. Y uno va atrás juntando las cositas, como a veces pasa en cierto momento, ¿no? Algunas mamás con los adolescentes. Pero en esta situación, ¿no es cierto? Uno, a veces hay mujeres que uno las escucha decir, ay, bueno, que toda convivencia es difícil, si es difícil hasta convivir a veces con uno mismo, ¿no? Y a veces se terminan como avalando y excusando, ¿no? De que la convivencia es difícil, en vez de entender de que hay ¿no? tareas o cosas que no son obligación de una persona sola, porque no es, digamos, una persona, si viviera una persona sola en una casa, no le quedaría otra, ¿no? Que ser responsable de su desorden, pero cuando somos varios los que desordenamos o ensuciamos un hogar, somos varios los que tenemos que responsabilizarnos de mantener ordenado y limpio ese espacio, ¿no? Que compartimos. Entonces, ese a veces es uno de lo, como lo que decías vos, María, una de las cosas más imperceptibles y que a veces por el hecho de que una persona es la que trabaja afuera, pero no se considera el trabajo que hace la otra persona adentro, ¿no? De la casa, y a veces ese motivo de que porque yo soy el que trabajo afuera, es como que queda, ¿no? Como una excusa para no hacer nada cuando se llega al hogar. No, Quería, no ver. Vero, te interrumpo porque por ahí sería interesante aclararle a la gente
que el micromaltrato, o lo que nosotros llamamos micromaltrato, es la manera en que la violencia se da en lo cotidiano. Es esto que se llama la violencia sutil, ¿no? La imperceptible, donde hay de alguna manera un poder o un dominio de una persona sobre la otra. Yo quiero aclarar a la audiencia que es muy importante esto. Generalmente cuando hablamos de estos temas, solemos hablar que es más del varón por sobre la mujer, porque ustedes saben que tenemos una ideología machista y una ideología que es el patriarcado, que fue la que de alguna forma fue la que vivimos, lo que expliqué anteriormente, cuando nosotros nacimos, porque yo también nací en esa generación, y yo también cuando era joven hacía esos chistes, y de alguna manera había cosas que aunque me molestaban, entendía que para pertenecer a un grupo o a un lugar había que tolerar esos comentarios, ¿no? Entonces es como que uno después fue creciendo. Digo, para que los varones que han ingresado al grupo, que después tengo algo para contarles a ellos, no se sientan en ningún momento aludidos que es hacia ellos puntualmente, porque este ejercicio del dominio puede ser de un hombre hacia una mujer, pero también puede ser de la mujer hacia el hombre o hacia los hijos. O sea, es en general cuando uno, con su conducta y con sus actos, impone sobre el otro el poder. O sea, que dejamos de haber una relación igualitaria para hablar de una relación desigual, ¿bien? En el caso del marido y de la mujer o de las parejas. Y en el caso de los hijos, hablamos que dejamos de tener una educación basada en el buen trato para tener en cuenta una educación basada en lo que sería la falta del respeto o este micromaltrato o la violencia. Que sin llegar a pegarle físicamente al chico, después vamos a hablar, hay otro montón de cosas en las cuales uno sin darse cuenta puede ir dañando la autoestima del hijo. Digo, perdóname que te interrumpí, pero quería aclarar el concepto de No, lo que estamos hablando es para que se entienda la audiencia, ¿no? tal cual, tiene que quedar claro porque a partir de esto que decimos, siempre, siempre, ¿no? Por lo que vos explicaste re bien, uno va a tender, ¿no? A pensar de que esto solo se da en la pareja. Y estos micromaltratos se dan en todo tipo de ambientes. Se pueden dar en distintos vínculos familiares, se pueden dar en vínculos laborales, entre compañeros de trabajo, es decir, este abuso, ¿no? O este, ¿no? Poder sobre otro, que a veces ni siquiera tiene que ver con que sea, digamos, un vínculo en donde alguien, ¿no? Tiene un cargo superior, sino de que a veces es en la forma de ser de la persona, ¿no? Dominante y autoritaria, o en este tipo de maltrato a nivel psicológico que genera la otra persona, de culpabilizar, de hacer sentir culpable para que el otro se siga brindando y sacando algún provecho. Que a veces incluso, por eso me gustó aclarar al principio de que también a veces uno cree que todo esto me lo hacen. A veces también uno lo hace y no se da cuenta. A veces estamos tan inmersos en todos estos micromaltratos que a veces también uno termina respondiendo de esas formas para poder lograr que otras personas hagan, ¿no? De acuerdo a lo que yo quiero. Porque estamos como muy, muy criados a veces así, de esa forma. De hacer esto, o si no, no tenés aquello otro, ¿no? Y uno va como mamando todo eso, ¿no? Experimentando todo eso y aprendiendo eso, ¿no? No aprendiendo a vincularse de una forma que no sea tóxica, que no sea, ¿no? Un aprovechamiento permanente de las relaciones. Que como vos decís, que no hay una relación de igualdad, ¿no? En donde hay un equilibrio entre el dar y el recibir, sino de que siempre en muchos tipos de relaciones, y que puede pasar en todo tipo de vínculos, no solo en los vínculos de pareja o del hombre hacia la mujer, también puede pasar de la mujer hacia el hombre, este vínculo, ¿no? En donde es totalmente desigual y donde uno siempre se aprovecha, o del otro que es ordenado, o del otro de que hace más, o del otro de que se ocupa más de las cosas de la otra persona, ¿no? Como que la otra persona relaja. Y después otro tipo de micromaltratos tiene que ver, ¿no? Con las palabras, con las palabras a veces que no se miden, tanto sea por
el hecho de que la persona oculta, falsea información, miente, o por el hecho de que a veces en nombre de decir la verdad no mide consecuencias, ¿no? Las personas que no tienen filtro y te dicen, che, estás más gorda, ¿te vas a comer eso? No, ay, no, tendrías que ver, ¿no? Con esa persona no te juntes, ¿no? Y comienzan como a tratar de buscar la forma de que no te pongas esa ropa porque te hace más vieja, y digamos, no hay necesidad de hacer sentir mal a la otra persona. Si no te gusta ese vestido, es una opinión, decir, ay, no me gusta ese vestido, pero no hace falta, ¿no? Ese agregado, ese agregadito, ¿no? Ese plus en donde ya la otra persona, incluso a veces es tanto el acostumbramiento, por lo menos en lo que veo en la práctica de muchas personas, el acostumbramiento que tienen de padecer ese tipo de palabras, ¿no? De trato. No sé si quieren seguir explicando algún otro tipo Sí. de micro maltrato. Juli, ¿querés decir algo? Que estás ahí calladita. Sí, sí, la estoy escuchando, me gustó todo lo que dijeron, comparto totalmente, lo han explicado excelente. Y sí, esto, como decíamos, en muchos tipos de relaciones, obviamente, como decíamos, en relaciones de pareja uno a veces lo ve más presente, se pueden dar más dinámicas tóxicas, pero también sean las familias, entre amigos, en ámbitos laborales, compañeros o de jefes a empleados. Y es como, puede presentarse, como decíamos, desde una falta de respeto, se me ocurre desde un chiste, pero que al final es un chiste o broma que agrede al final la autoestima de la persona, ¿no? Críticas encubiertas o formas de comunicación o de conducta que terminan dando una manipulación o algún tipo de abuso, falta de respeto de la persona, ¿no? Lo pienso desde ahí y como a veces se toman, como decíamos, muy natural, porque todavía en la sociedad a veces está aceptado estos micro maltratos, ¿no? Entonces lo bueno es empezar a pensar entre todos, a empezar a respetarnos más, a saber a su vez qué es lo mejor que me hace bien, que no, para poder poner límites, si eso, como me habla, me hace sentir bien o me hace sentir mal, ¿no? Pensaba como una brújula, ¿no? Posible. ¿Cómo me siento cuando me siento? ¿Me incomoda? Y a veces eso nos da más pistas que por ahí desde la mente nos cuesta darnos cuenta, ¿no? Lo naturalizamos más por lo habitual, de lo que siempre vivimos, quizá nuestra historia, ¿no? Como bien decía. Fíjense en que en esto de los micros maltratos, lo importante es que van atentando de a poquito, es como la roca que va socavando el agua en la roca, ¿no? Entonces van, Sí. de alguna manera, atentando contra nuestra autoestima, contra nuestra valía personal, porque a veces son muchos años que uno de alguna manera escucha determinadas frases, desprestigiando a la persona, y entonces uno termina como en un estado de confusión. Imagínense para arrancar en la pareja, ¿no? Los micromaltratos pueden ser cuando el otro me humilla, como por ejemplo cuando me dice vos no hablés, vos no sabés de eso, mirá cómo te salió esto, ¿no? Esto como que yo estoy humillando al otro. También están las personas que desvalorizan, mirá cómo te quedó esto, lo podrías haber hecho mejor, fíjate que vos siempre haces las cosas a medias. Está el otro que es el silencio, la famosa persona que hace silencio, que ignora al otro, que no le habla, y entonces este de no hablar va generando en que el otro no sepa comunicarse, no sepa dónde está, no sepa sus sentimientos, la persona no se siente escuchada ni valorizada. El chantaje emocional, que también es muy común, en el cual yo te doy algo a cambio de otra cosa, y entonces, por ejemplo, bueno, ay, pero vos, porque vos me querés y me amás, entonces tendrías que no salir con tus amigas y quedarte conmigo, o porque yo te quiero y entonces vos tendrías que ayudar a mamá o ayudar a papá, o sea, esto de que
en aras del amor yo te chantajeo para alguna cuestión. Ahí estaba contando también cosas muy comunes, ¿no? Las personas que en una pareja no me presta el auto, la economía que de alguna manera no es dividida de manera igualitaria, que no le deja dinero, que no le deja para la mantención, que no la deja ir a estudiar, o sea, todo lo que significaría el coartar la autonomía de la persona, justamente es lo que tiene que ver con esto del micromaltrato. Culpabilizar, por culpa tuya siempre llegamos tarde. Algo muy común que sucede también es la cuestión de la interrupción, la persona que interrumpe y que no deja hablar. A nosotros los psicólogos en las terapias de pareja lo vemos mucho, ¿no? Uno le pregunta a cualquiera de los dos, ¿y qué opinás sobre tal cosa? Y en vez de hablar la persona que fue consultada, habla el otro por ella, ¿no? Y entonces esto de alguna forma es una manera sutil de desvalorizar. También a veces cuando habla la otra persona hace un gesto como diciendo no estás al nivel de la conversación o vos te callás, ¿qué vas a hablar si vos no sabés? Entonces, todas estas frases, imagínense que son todas atentan, es un punto blanco a la autoestima de la persona. Que no se colabore con las tareas domésticas también es importante. Si bien hoy hay muchos varones que tienen una colaboración más igualitaria, todavía es cierto que en muchos lugares queda una gran desigualdad producto de esta, como yo les explicaba, este tipo de educación. Aprovechamiento, ¿no es cierto?, de la buena voluntad del otro, o de la capacidad de servicio del otro. Como el otro es bueno, como el otro está dispuesto, entonces yo me aprovecho de esa buena voluntad y abuso de esto. Refugiarse también en el modo de decir, ¿no? Esto de decir, bueno, si pudieras decir las cosas de otra manera, porque fíjate cómo me la decís, ¿no? Y a lo mejor la persona se lo dijo de mala manera, se lo dijo a los gritos porque ya le dijo 50 veces lo mismo y la persona no le escuchó. Otro tema también es insistir, ¿no? Es creyendo que si insistimos, 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 vamos a persuadir o vamos a convencer al otro, ¿no? Entonces, o creyendo que al insistir vamos a cambiar de opinión. Y otro tipo muy común de micromaltrato es la manipulación donde la persona se hace la víctima. Yo estoy sola, a mí nadie, las madres, ¿no? Cuando son grandes, yo estoy sola, a mí nadie me viene a visitar, conmigo nadie está, porque ustedes se van, o sea, todo este tipo de pedidos en los cuales de alguna manera yo le exijo al otro que haga algo para demostrarme que el otro me quiere, no dejan de ser micromaltratos y no hablan más que nada de la propia inseguridad que uno tiene de ese vínculo y de esa relación. Porque si yo estoy segura a ver, a gusto conmigo misma, no necesito ninguna prueba de amor de ningún tipo, ni de la madre al hijo, ni de la hijo al madre, ni tampoco en las parejas entre sí. Por eso que es fundamental que registremos esto. Fíjense en que hay muchas frases, por ejemplo, no seas tan bruta que pareces un marimacho, si no querés, ¿cómo querés que te miren con ese escote que te pusiste? Fíjate que cómo no te van que te van a decir un montón de cosas porque te pusiste una minifalda muy corta. Vos sos hombre, ¿cómo vas a ir a bailar? Sos un maricón si vas a bailar. Ni se te ocurra ir a hacer danza o pintarte las uñas, o sea, hay un montón de frases, como yo les contaba, sociales, que estamos tan acostumbrados que de alguna manera no las registramos y las naturalizamos. Pero que las naturalicemos no quiere decir que no nos afecten, que no nos hagan daño. Por eso vuelvo a decir, ¿no? Se trata de que a las mujeres las educamos o fuimos educadas de manera que seamos intuitivas, cariñosas, que nos encarguemos del cuidado, de la atención a los demás. Y el varón se espera que sea fuerte, que sea proveedor, que no llore, que no muestre emociones, que sea duro. Esas son prácticas obsoletas. No existen más, no debieran existir más, porque en estas prácticas lo que estamos omitiendo es el respeto al otro, a lo que al otro le sucede, porque los varones, por ser así, no pueden expresar sus emociones, no pueden cultivar el sentir, no pueden decir qué les pasa y se sienten de alguna manera como los picapiedras, ¿no? Como el hombre de piedra que cuando tiene una situación emocional se siente solo, dependiente, se toma todo, se chupa todo, se fuma todo porque no sabe qué hacer ante una dificultad amorosa. Y por otra parte, en el caso de las mujeres, pasa que justamente al ser tan dedicadas al cuidado, dejan o postergan su desarrollo personal de manera excesiva en pos del bienestar de la familia. Entonces, primero el marido, después los hijos, después el perro, el gato, todo lo que quieran, y allá lo último la mujer. Y son mujeres que después terminan
refunfuñando, con mucho resentimiento, con mucho odio, que terminan quejosas. Son gente que después nadie quiere estar con ellas, pero no porque no se merezcan estar, es porque no se dieron cuenta del ejercicio que ellas fueron haciendo a lo largo de su vida, eligiendo el bienestar de los otros por sobre el de uno. Por eso que creo que es interesante ver que en esta socialización que hay de varones y mujeres, dejemos de alguna forma de educar en esta crianza patriarcal y machista, que los hombres, los nenes juegan con tales juguetes y con tales colores, y las nenas con tales juegos y con tales colores. O sea, porque esas crianzas lo único que generan es, como les contaba, la falta de validación emocional. No registrar nuestros sentimientos, no registrar nuestras emociones, no registrar lo que nos pasa, que eso es lo más importante. Entonces, los varones tenemos que aprender a ponernos más en el lugar del otro y tener empatía y no mirarnos tanto nuestro ombligo. Y las mujeres tenemos que aprender a no ser tan empáticas y mirarse un poco a sí mismas y respetar de alguna manera sus derechos y sus necesidades. Termino, que no quiero dejar de saludar a Hugo, Carlos, Jorge, Santiago, Julio y no me acuerdo quién es más, todos los varones que realmente agradezco que estén acá, porque esto nos anima a que es un llamado a cuestionarnos nuestra feminidad y nuestra masculinidad, porque realmente los varones necesitan involucrarse en la crianza, en los cuidados, desde otro lugar, no desde este rótulo machista que de alguna manera los deja vacíos de su ser. Por eso realmente les agradezco, porque a veces nosotras, la mayoría somos mujeres las que conversamos y las que se unen a los grupos y las que se unen a los vivos. Bueno, no es casualidad por esto que les estoy explicando, que las mujeres son intuitivas, les gusta reflexionar y como que está mal visto socialmente que el varón haga estas cosas. Por eso a los valientes varones que se han incorporado les agradezco, porque son un ejemplo de muchos otros que tendrían que seguir para poder hacer de a poco este cambio generacional que va a llevar tiempo y va a llevar décadas. No sé qué piensan, chicas. Sí, Sí, tal tal cual. cual. Sí, yo venía pensando, ¿no? Lo difícil que es a veces entender que por ahí los cambios socioculturales en realidad son a largo plazo, ¿no? O sea, recién estamos tomando conciencia, inclusive los profesionales, o sea, que pudimos pescar más esto y ahora transmitirlo a la sociedad para que a su vez se multiplique entre todos, desde, como decís, los padres y madres, cómo educan a sus hijos, desde cómo nos tratamos entre todos a diario, la vecindad, en el trabajo, y empezar a visibilizar estos micromaltratos, a defendernos en el buen sentido de hacernos respetar un límite. Y si el otro por ahí no se dio cuenta, bueno, también estamos aprendiendo juntos y logra reconocerlo y bueno, poder cambiar conductas que ya sabemos que no están buenas, que como decías, nos lastiman, dañan nuestra autoestima, nos hacen sentir mal, nos hacen sentir poca persona y nos hacen sentir mal con nosotros mismos al bajar esta autoestima, ¿no? Es súper importante, como decís, también me gustó esto de que es una construcción conjunta entre hombres y mujeres, ¿no? Porque si no nos seguimos echando la culpa a vos, yo, ¿no? Y es algo que tenemos que hacer entre todos, la sociedad, ¿no? Hombres y mujeres, energía masculina, femenina, nos necesitamos todos, y que es la energía del amor, ¿no? En realidad la que vamos a compartir en todos, el amor en su sentido más amplio, ¿no? Que sería lo contrario al maltrato, ¿no? Si nos guiamos esa brújula, me parece, del sentir, de tratar de hacer sentir bien al otro y no aprovecharme del otro o hacerlo sentir peor para manipularlo, como bien dábamos ejemplos, y seguir aprovechando y abusándonos del otro o de las cuestiones de poder, asimetrías que se dan a veces, ¿no? Estos vínculos de maltrato. Sí, así que me encantó esto que decían. Sí, tal cual. Y entender todos que parte de la educación, que estas cosas, ¿no? Como vos decís, Juli, o sea, empezar a entender y empezar a entender nosotros como profesionales que todo esto partió de una forma en la que nos educamos, en la que se va educando toda la sociedad. Es decir, tener que buscar nuevas formas. Nuestra propia ¿Mm? es
romper patrones, ¿no? Los Claro, patrones de cómo exacto. nos educaron, las formas, ¿no? Como bien dice. Patrones mentales, hábitos, ¿no? En los cuales hemos sido todos educados y criados así. Eh, no sé si igualmente re completo, hasta ahora fuimos rapidísimo contando todos los micro maltratos. No sé si nombramos el tema de las infidelidades, ¿sí? Que a veces también son tan, cuando está, o sea, hay este pacto implícito en que uno se va que va a ser fiel en la pareja y se rompe, ¿no? Ese pacto. Y eh, también, ¿no? A veces se trasciende, ¿no? El hecho, como ahora pasa, ¿no? Con estos famosos, y queda, ¿no? La autoestima, como vos decías, María, la autoestima, todo lo que tiene que ver con la persona, toda su dignidad, es decir, cuando eso ya trasciende o igualmente queda en la pareja, va generando todo un daño, ¿sí? Todo eso es parte también de los micro maltratos, de acuerdo acá a las investigaciones que se realizan. Eludir las responsabilidades en la crianza de los hijos, es decir, vos sos la que lo tenés que cambiar o vos sos el que tiene que llevarlo al colegio, eh, vos sos el que tiene que hacer tal cosa, o a veces también para quitarle un poco de peso a los hombres, también que si no le estamos dando como mucho, cuando parejas se separan, que hay mujeres que creen de que no tienen que poner su parte, ¿no? En la mantención, que tiene que ser el hombre, nada más, que no hay esta parte, ¿no? Del aporte en la mujer. Eso también son micromaltratos que para colmo trascienden y afectan a la familia entera, porque está esto también involucrado eh, de también este daño psicológico y también este daño parental, ¿no? Esta alienación parental que uno le va realizando a los hijos en que tu papá tal cosa o tu mamá tal esto, ¿no? Eso también son una especie de Bueno, micro maltratos. de eso tendríamos que hacer otro vivo, te voy a Otro decir. vivo, es tema para otro vivo, ¿no? De, lo, Eh, de los pero lo micro dejamos maltratos picando. que se ejercen en las parejas que se separan, tenemos un capítulo aparte, no sé, el público qué opina. Y Yo creo otro, que y sí, otro, así como las mujeres que están solas o que tienen que cuidar hijos solas sin el apoyo de otros familiares, ¿no? Creo que son dos tal temas cual. para otros encuentros. Sí. Otro que encontré, que no sé vos qué ustedes que dicen, es ese tipo de maltrato que partió de una película de hace varios años, Gas de Luz, ¿no? Que es ese Ah, tipo de maltrato, ¿vieron? No sé si se podría considerar micro maltrato o será de otro tipo, pero creo que varias personas se van a sentir identificadas cuando una persona, ¿no? Consciente o inconscientemente en la película lo hacía adrede, creo uno de los protagonistas, se lo hacía a una mujer donde le hacía creer que veía cosas que no estaba, digamos, como que le hacía sentir que se estaba volviendo loca, ¿no? Ujú. Como que le hacía la cabeza, como suelen decir, ¿no? Como se suele decir. Le hace la cabeza, le iba eso, picando la cabeza para hacer que esa persona comience a desconfiar de su pensamiento, decir ¿no? No sé qué eso. opinan ustedes con respecto a eso. Sí, sí. Mirá, No sé si podemos decir micro maltrato, maltrato ya por ahí mayor, pero es como que, como decís, el aspecto que va de a poquito, ¿no? Eso sí, podemos pensar, que va metiendo mensajes casi subliminales de hacer desconfiar de sus capacidades intelectuales, de su memoria, de si dijo esto, no, vos no dijiste esto, y le hace dudar de sí misma o de, como decís, hasta hacerle creer, dudar tanto Mm, de ella o de lo que se dijo, a llegar a creer que uno tiene algún trastorno mental, ¿no? Es muy, muy grave. es en muy realidad grave. ya no sería tanto un micro maltrato,
sino que ya hablamos de alguna manera de un maltrato psicológico a largo plazo. También podemos hacer otro vivo de esto, que son las personas que son dependientes y estos maltratadores, que en la psicología se llama la tríada oscura, se le llama la tríada oscura a estos manipuladores que tienen de alguna manera determinadas características en las formas que se relacionan y se vinculan con las mujeres, pero que no son personas que puedan ser sanadas, por llamarlo de algún modo, porque no tienen lo que se llama la capacidad de ponerse en el lugar del otro, no tienen empatía, no asumen la responsabilidad de sus actos. Por eso, de alguna forma, en este tipo de situaciones, lo mejor que se puede hacer es ayudar a la mujer, o al varón, depende, porque puede ser que sea la inversa, a salir de este entrampamiento. Estas situaciones realmente son bastante más complejas, requieren como otro tipo de asesoramiento, porque bueno, no es tan fácil de desarmar todo ese, por llamarlo de alguna manera, lavado de cabezas que se fue haciendo, porque la persona realmente termina creyendo y dudando de su percepción, de lo que piensa, de lo que cree, porque como esta persona la aísla de sus familiares, de sus amigos, con el mundo, termina solamente teniendo la visión de su maltratador. Por lo tanto, como es la única visión que tiene, si vos tenés un lorito en la cabeza que te está todo el día taladrando y terminás creyendo que lo único que existe es un lorito en la cabeza que te taladra, ¿no? Esto es importante saber. Creo que también sería interesante, decirle a la audiencia que estos micromaltratos, que aunque los tengamos naturalizados, nos van a generar de alguna manera afección emocional a largo plazo. Porque muchas veces, sobre todo, a ver, piénsenlo así como los hombres tienen el gran problema de que son iracundos, de que se muestran agresivos, de que de alguna manera no toleran la equivocación, de que no toleran el error, de que no toleran que las cosas se hagan como ellos quieren, y todo eso habla de una inmadurez emocional que no se ha resuelto producto de la educación, en las mujeres va creando una baja autoestima, una discriminación, una falta de valía, de alguna manera fatiga, incapacidad, impotencia, también irritabilidad y depresión. Y no se olviden que los varones, por más que muestren de alguna forma esta cuestión de que yo te tengo que imponer para sentirme, para estar seguro o me pongo irritable, detrás de esa ira, detrás de esas conductas agresivas no hay otra cosa que el miedo. Porque el miedo es el sentimiento que tanto hombres como mujeres es el que fueron absorbiendo por esta práctica parental, como yo les explicaba, basada justamente en la descalificación, basada en la no validación emocional. Por eso antes había amenazas y castigos. La gente, porque quería evitar el castigo por el miedo que eso le generaba, latigazos, puntazos, el puntero de los maestros, todo eso que generaba, es que la gente de alguna manera, por miedo, no por voluntad, no hacía las cosas. Y este miedo después se transformaba en que cuando yo soy adulto y tengo que educar, repito el patrón. Bueno, si a mí me enseñaron a tener miedo, yo enseño desde ese lugar, aunque yo no lo sea consciente. Por eso digo, me parece fundamental en esto hablar un poquito también de los micromaltratos en la crianza, porque en la crianza, si tanto mamá como papá ejercemos sin darnos cuenta, vuelvo a repetir, porque ahora vamos a nombrar algunas frases donde más de uno, y la que les está hablando también, se siente identificada, y que de alguna manera van impidiendo, si uno las repite constantemente y incesantemente en el tiempo, apegos inseguros donde los hijos se sientan no queridos, rechazados, con baja estima, con ansiedad o con depresión. Algunos ejemplos que yo les cuento y después mis compañeras me van a ayudar seguro, son las frases sutiles o no tan sutiles, como por ejemplo, dame eso que vos no podés, no seas exagerada que no es para tanto, no te vas a poner a llorar ahora, no seas maricón, ¿lo vas a hacer por las buenas o por las malas? Vos elegís. Si vos no venís a la cuenta de 3, ahora vas a ver lo que te pasa. ¿Dónde tenés la cabeza? Todo se te olvida. Sos un desastre en plástica. Este ejercicio está mal. Siempre el mismo burro. Cállate, me tenés harta. Deja de gritar. No te aguanto. Desaparece de mi vista. A ver, levante la mano quien nunca dijo estas frases.
Ninguno. Alguno lo hemos dicho. ¿Pero por qué lo hemos dicho? Porque somos consecuencia de la generación que nos educaron justamente en el maltrato. Entonces, esta frase nosotros la repetimos porque así nos educaron a nosotros, sin registrar que eso va generando en el chico una validación de la o sea, una disminución de la autoestima. Esto no quiere decir no poner límites, ¿se entiende? Porque nadie está diciendo que no hay que poner límites, sino que estamos hablando que se puede decir lo mismo y poner límites sin nombrar estas frases que hablan más del hartazgo del adulto, del cansancio del adulto, de la inoperancia del adulto, de la desesperación del adulto y del malestar del adulto que de lo que hace el niño en sí. Porque el niño es un niño y hace las cosas porque es un niño y nada más. ¿Qué piensan, chicas? Claro, pedir, no, no aprendimos a pedir exactamente qué queremos, a ser asertivos, ¿no? Pedir exactamente lo que queremos sin ofender o sin descalificar o poner calificativos a las personas, sea el niño, sea a un compañero de trabajo, sea nuestra pareja, en cualquier tipo de vínculo. Eso es como una materia que todos tenemos que como que volver a probar, ¿no? Porque todo, como vos decís, todas las frases que dijiste, creo que no hay nadie que pueda decir, ¿no? Que no haya tirado esa piedra, nadie. Nadie, nadie. Todos hemos pasado por alguna frase infeliz de esas. Sí, todos como si o la escuchamos o se nos escapó algo con alguien, o sea, somos humanos, ¿no? Pero lo bueno es, como decíamos, de tomar conciencia, fíjense nada más al escuchar cuando ya se repiten, cuánto daño puede hacer, ¿no? Una palabra suelta parece no tan grave, ¿no? Pero al escucharla María, ¿no? Qué fuerte, Es ¿no? muy Porque uno dice, bueno, ella está dando un ejemplo, pero nomás como recordar como si uno fuera un niño. Imagínense un niño aparte con la mente de un niño que está en formación, esa mente, ese ser, que es un ser indefenso, sensible, inocente. Y escuche esas frases de los seres que son más cercanos y de los de cuales depende todavía en ese entonces, en su vida, depende de ellos y a su vez siendo como descalificados, desvalorizados, a veces hasta agredidos psicológicos, a veces hasta con golpes, ¿no? Entonces, fíjense cómo hacíamos, lo naturalizado que está, pero lo grave que es, ¿no? Esto mismo, y más puesto desde una cosa, un adulto se lo puede bancar, podríamos decir, más o menos. Pero un niño deja heridas, deja daños muy, muy profundos y inconscientes muchas veces, ¿no? Que ni se dan cuenta cómo eso afecta después en su futuro, en su autoestima, en sus relaciones, en su forma de ver el mundo, de relacionarse, del éxito o no éxito que tengan en la vida. Es muy fuerte eso, lo que compartía María realmente. Es importante eso que Tomar con... decís, Juli, porque yo lo que veo siempre mucho en mi práctica y en mi área de trabajo es cómo todas estas cosas que describía María y que describías vos, cómo no solamente nos van entrenando en el maltrato, ¿no? En estos micro maltratos, sino también cómo nos van entrenando en automaltratarnos. Porque cuáles son las señales, ¿no? O sea, yo lo que veo en muchas de mis pacientes que comienzan, ¿no? Este tipo de maltrato que a veces se ejerce de afuera, se termina después volviendo a la persona en sí, ¿no? ¿Por qué? Por esa desvalorización, esa baja autoestima, todo eso hace que, bueno, ¿y qué más da si yo no valgo nada? Si yo en algún momento me creí de todas esas palabras y me las repetí, ¿no? Porque me las dijeron de afuera y eso me fue conformando, ¿no? Una imagen de mí mismo, de mí misma. Después se ven cuáles son las señales, ¿no? Bueno, todo esto también que dijo María, pero se ven señales en las personas como de estrés postraumático, depresión, o sea, cuáles son los síntomas de alarma para poder ver si estas cosas no han existido en mi vida, y si me han generado un daño, cuáles son esas señales de alarma. Síntomas de depresión, de ansiedad, intentos de suicidio, fallos en la memoria, muchísimos, personas que dicen de que
como que no, partes de mi vida completa que no me acuerdo, problemas de relación repetidos, esas personas que dicen continuamente, termino teniendo los mismos tipos de vínculos de relaciones, ¿no? Sumamente malas, y que siempre me ocurre lo mismo con las personas, ¿no? Llegan a terapia, ¿no? Personas quejándose de esas situaciones. Muy baja autoestima, como dijimos antes, y problemas alimenticios, muchos problemas de alteración de la conducta alimentaria y también sea por exceso o defecto de la nutrición, ¿sí? Y, y eso también son señales de alarma para decir, a ver, bueno, ¿qué es lo que me está ocurriendo? Y muchas veces escarbando, detrás de eso hay todo este tipo de daños y de palabras que parecen inofensivas. Bueno, en el área que yo trabajo, bueno, mucho esto de, no, vos al arco porque tenés un cuerpo más grande. Vos, o sea, siempre sos el último elegido para ir con tus compañeros al boliche. Sos el último elegido para la salida. Bueno, dentro del espectro donde yo trabajo, es bastante común el tener muchos traumas relacionados con palabras hirientes y este tipo de micromaltratos bueno, de discriminación, como se habla hoy en día, ¿no? Pero que recién ahora, a partir de que la obesidad comienza a ser reconocida como enfermedad, comienzan las personas a ser conscientes de la discriminación. Antes, no se era consciente de eso, como Claro, vos fijate parte de que la cultura y de la Sí. educación también. De la mala educación. Habla Juli, yo hablo después, dale. Dale, disculpame. Esto que decís, muchos de los casos, la obesidad es un síntoma también, en el sentido de personas en general que han recibido maltratos, muy probablemente en su infancia, de las figuras de apego cercana, bullying, y todo eso va dejando heridas y que generan, como decís, conforman traumas y síntomas a veces de estrés postraumático, como también decías, y como que se sigue reproduciendo en el presente heridas a veces súper antiguas, historias de estas palabras, ¿no? Como, ay, sos la gordita fea y no sé qué. Yo tengo una paciente, no sé, de los 12 años que le habían dicho algo a los 30 y pico, todavía lo recuerda con mucho dolor, ¿no? Es terrible las cosas que hizo, esas cosas crueles que a veces son niños que menos conciencia tienen, pero peor si vienen de adultos, ¿no? Que lo dicen ya sabiendo que eso es muy, muy hiriente, ¿no? Comparto eso. Sí, son heridas muy difíciles de superar. Yo lo veo en la práctica todos los días y inclusive se vuelve muy difícil el sanarlo, ¿no? Porque a veces la persona confunde el cuidarse con que cuidarse es dar la razón a esos dichos, ¿sí? Entonces, el descuidarse termina siendo una rebeldía en contra de esas injusticias o esas palabras, ¿no? Ejercidas de forma violenta o no, o como estamos hablando, ¿no? Desde el daño psicológico que generan. Así que bueno, y María, ¿cuáles serían las soluciones? ¿Cómo se sale de esto, no? Un poco ya antes anticipamos, ¿no? Que tiene que ver con la educación, pero como para terminar y darle un cierre, que ya creo que ya estamos por cumplir una horita, así que te dejamos las soluciones a vos para despedirnos. Yo les quería contar que un poco esto de las soluciones tiene que ver primero con que a partir de que se legitimaron la ley de la violencia contra la mujer y las leyes de los derechos del niño que se sancionaron, es cuando realmente se empieza a reconocer el maltrato como maltrato en sí. Entonces es ahí donde de alguna manera, al ver una ley que nos dice esto no está bien, es como que podemos replantearnos. Pero fíjense en que la ley de violencia familiar se empezó a implementar en el año 2000 y la ley de los derechos del niño
no mucho más por ahí, ¿no? Si bien se han implementado, o sea, si bien se han sancionado antes, pero que al menos que se empezaron a ejecutar no hace tanto tiempo y para lo que es una sociedad, la verdad que 20 años no es un tiempo significativo. Con lo cual habemos muchos todavía que sufrimos los coletazos de la generación en la que fuimos cuidados y creo que lo más importante, ya sea para la pareja o ya sea para la crianza de nuestros hijos, es a ver, reencontrarnos con nosotros mismos. Porque esta crianza que nosotros tuvimos, en la cual no validaron nuestras emociones, hizo que nosotros aprendamos el famoso deberías, ¿no? El debo hacer por sobre lo que yo quiero hacer. Entonces, aprender a registrar qué siento, qué necesito, qué me pasa, respetarme a mí misma, son cosas que parecen sencillas, pero no son tan fáciles de lograr porque uno se exige permanentemente y eso nos va generando después el maltrato. Me exijo tolerar cosas que no tengo que tolerar, me exijo, quiero de alguna manera con mis hijos que ya salga todo perfecto, entonces que hagan esto y que hagan esto y que hagan esto. Pero los chicos no van a ir al ritmo que yo quiero, van a ir al ritmo que ellos puedan ir. Entonces, cuando nosotros, vieron cuando dice expectativa versus realidad, cuando en la expectativa nuestra no tiene nada que ver con la realidad con la que nos encontramos, nos frustramos, nos ponemos de mal humor y empezamos a decir toda esa catarata de frases que yo les explicaba. Entonces es fundamental que uno pueda tener autocontrol de sus emociones y para lograr ese autocontrol necesitamos entendernos, registrarnos, no exigirnos, no hacer cosas que no tengamos ganas, no tolerar lo que no tenemos que tolerar, no ir a un lugar si no tengo ganas de ir, o sea, aprender esto de la comunicación asertiva, ¿no? Bueno, no, hoy no puedo ir, voy a ir mañana. Mira, hijo, esto vamos a hacerlo de esta otra forma. Yo me había anotado acá algunas frases, ¿no? Para los hijos. Si tú no haces la tarea, por ejemplo, la vamos a tener que hacer más tarde y nos va a llevar mucho tiempo. ¿Cómo la podemos hacer? No me gusta que te tires al piso, porque puedes que te lastimes. Tratemos de jugar a otra cosa. ¿Qué podía hacer? Si de alguna manera podemos hacer negociaciones con los hijos y conversar desde el respeto, vamos a obtener muchos mejores resultados. Como el tiempo no nos va a alcanzar, yo les voy a dejar a toda la audiencia, y para eso van a tener que entrar a mi perfil, no les va a quedar otra alternativa, pero yo en mi perfil tengo, si ustedes entran, un Linktree que se llaman grupos de WhatsApp. Y en el grupo de WhatsApp que yo tengo, que hay uno que se llama el reto de 21 días y hay otro grupo de WhatsApp que se llama Paz Mental. Los invito a que entren al grupo de WhatsApp, es un grupo gratuito, es un grupo sin costo y les puedo enviar ahí unas tarjetas que tengo de parentalidad positiva. O sea que de alguna manera son qué frases y qué afirmaciones les puedo comunicar a mis hijos para no seguir repitiendo estos patrones que a mí me han enseñado. Así que entren en mi perfil, se los anoto para, ya se los anoto para los que están allí en la audiencia, y únanse, que es gratuito, los grupos de WhatsApp. Yo ahí voy a mandar y voy a enviar en forma gratuita este material que es muy útil, les va a servir a ustedes como padres, como educadores, como abuelas, ¿tá? No necesariamente como tías, les va a servir a todos. Exacto, y yo bueno, les comento, aprovechando también una herramienta que les dejo en mi perfil también, que es @lic de licenciada LIC Julieta Collazo, en el Linktree también, en el link de la bio, una meditación mindfulness para que puedan también practicar un poco esto de la introspección, del amigarse con uno mismo, y entrar en contacto más con esa paz mental que viene decía María, ¿sí? De autoconocimiento. Bueno, Perfecto. eso les dejo yo a Acá lo voy a escribir. No sé, Viro, si hay preguntas que quedaron ahí pendientes. Preguntas no hubo, pero hubo mucho, ¿no? Identificación con cosas que hemos transmitido. A mí me encantaría que también entren en nuestros perfiles y nos dejen de todo lo que hemos hablado y de todo lo que ha disparado, ¿no? ¿Qué tema les gustaría que tratemos para el próximo vivo? De todo lo que hemos hablado o por ahí puede ser algo que les surja, ¿no? Diferente para proponer para nuestro próximo encuentro. Y bueno, también para la gente que ingresó y para
la gente que tiene, que digamos que se identifica con todo esto de los trastornos y desórdenes alimentarios, con el tema del sobrepeso, de la obesidad, del automaltrato, ¿no? Con respecto a no cuidar la forma en que nos alimentamos y no priorizarnos, también entren en el link, en el Linktree, que está en mi perfil, es un link azul. Ahí pueden entrar al grupo, no hay un grupo, pero que es de Telegram, ¿sí? Para que ahí puedan tener la información, porque en los grupos de WhatsApp se pierde, así que lo puse en Telegram. Y tienen otro que es un grupo de WhatsApp de información, y que ahí también pueden pedir el material para específicamente esto que les comenté, cómo hacer para revertir cuando uno no se cuida por rebeldía de todo lo que le pasó, de todo lo que le pasó en la infancia y de todos estos daños psicológicos que me produjo las cosas que me dijeron, ¿sí? Sea en la infancia, en la adolescencia o en la misma vida adulta, porque también ocurre en la misma vida adulta, ¿no? En las parejas, en lo laboral, en las amistades, ¿no? A veces estos micromaltratos también tienen que ver con decirnos cosas que tienen que ver con el cuerpo, ¿sí? Así que bueno, ahí también me pueden pedir ese material y ese tips para salir adelante en ese sentido. Bueno, Así que Genial, bueno, genial. súper agradecida con ustedes, me encanta los encuentros que tenemos y poder conversar, no nos alcanza no, la hora una nos queda hora, nos corta. quedaríamos un montón charlando, pero bueno, tenemos que cerrarlo, así que le decimos a la audiencia que se contacten, que se conecten y que con toda la libertad nos propongan temas que a nosotros nos va a encantar poder compartirles necesidades y temas que les interesen a escuchar a ustedes, ¿sí? Así que Bueno, bueno, muchas gracias. nos A ver, veremos Buenas sacamos en noches, algunos fotos lunes. Dale, para empezar la gracias a todos. semana. Feliz lunes. bueno, un gusto, Bueno, nos Buena vemos. noches. semana. Chau, chau. Chau, chau. Chao.